Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Antes de empezar con el vídeo de acciones españolas que traigo esta semana, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante el vídeo pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones, y lo mejor que podéis hacer es basarlas en vuestros propios análisis. El objetivo de los vídeos es compartir los análisis que he realizado, pero no deben ser considerados como consejos de inversión. Pues una vez aclarado todo, vamos al lío. Acerinox. En temporalidad semanal, tenemos una jornada de menos a más tras la vela de rechazo dejada la semana pasada. Y es que en un primer momento ha buscado la parte baja de la estructura, donde se encuentra el nodo de volumen inferior y VPOC, que es el punto de mayor negociación, desde donde ha vuelto a encontrar reacción la cotización, buscando en cierre semanal el último máximo y SMA 100. Tenemos incremento en el volumen de negociación con los indicadores al alza en zonas intermedias. Por su parte, el MACD está girándose al alza sobre línea cero y podría terminar dando corte al alza si continuase el movimiento impulsivo. En caso de continuidad, primer punto de control, la parte media del rango de lateralización en los 10-20 aproximadamente. En temporalidad diaria, vemos cómo ha dejado un gap de escape en la jornada del jueves cuando se presentaron resultados, con incremento en el volumen de negociación, indicadores al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra, y por su parte el MACD posicionándose o buscando posicionarse sobre línea cero. Como punto de soporte tenemos a las SMAs 100 y 50. Precaución, puesto que tenemos cierre justo en el último máximo y además mecha superior que podría estar denotando fuerza vendedora. En cuanto a los resultados, tenemos un empeoramiento en el comparable anual, pero que mejoran con respecto al último trimestre de 2022, con una producción de acero, ventas y EBITDA que se reducen con respecto a 2022, pero que mejoran en el comparable entre trimestres. En cuanto al EBIT, que es el resultado de explotación, o al resultado antes de impuestos, tenemos un empeoramiento de un 50% con respecto al primer trimestre del 2022, pero una mejoría clara con respecto al último trimestre del 2022, que venían de cifras negativas. En cuanto a la deuda financiera neta, se reduce en el comparable anual un 4%, aunque se incrementa un 37% con respecto al último trimestre. Y en cuanto a los flujos de caja, flujo de caja operativo negativo, con un consumo de caja un 120% superior. Amper. Tenemos un rango de lateralización menor dentro de un rango mayor, y en estos momentos ha encontrado de nuevo reacción en la parte baja del menor, dejándonos una vela que podría invitar a pensar en un ataque a la parte media del rango, donde se está posicionando la SMA 20, que viene presionando a la cotización. Tenemos divergencias alcistas con el RSI girándose al alza buscando zonas intermedias y el estocástico que todavía se encuentra en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD intentando corte al alza y recuperar línea cero. En temporalidad diaria vemos cómo en la jornada del viernes se produjo un repunte en el volumen que llevó a la cotización a buscar el cierre sobre la SMA 20, que viene presionando la cotización. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, el RSI, con el estocástico en niveles de sobreventa, y vemos un MACD ligerísimamente cortado al alza y que intenta recuperar línea cero. Por tanto, precaución y que confirme la superación de la SMA 20, pero en caso de que así sea, podría llegar un movimiento impulsivo hasta la parte media del rango, en el entorno de los 16-20 aproximadamente. Inmobiliaria Colonial. En temporalidad semanal, vemos cómo se encuentra desarrollando un rango de lateralización sobre el suelo del rango de lateralización mayor, en el que se encuentra desde marzo del 2020. Se ha posicionado por debajo del nodo de volumen y VPOC, que es el punto de mayor negociación de la estructura, lo que ahora está actuando como zona de resistencia. Tenemos divergencias alcistas tanto en el RSI como en el estocástico, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. Por su parte, RSI buscando al alza zonas intermedias. Tenemos una vela que invita a pensar que el movimiento impulsivo podría tener continuidad y, en caso de que así sea,
Como objetivo o punto de control tendremos el techo del rango donde se encuentra el VPOC y además donde se está posicionando la SMA 50 semanal, en el entorno de los 6 euros. En temporalidad diaria vemos cómo ha conseguido superar la SMA 20 que se encuentra en la parte media del rango, por lo que podría tener continuidad hacia el techo del mismo, donde la esperan la SMA 200 y donde también se está posicionando la SMA 50, por lo que el techo del rango en el entorno de los 6 euros va a ser una fuerte resistencia. Divergencias alcistas en todos los indicadores, con los indicadores al alza en zonas intermedias. Por tanto, parece que todo indica que podría tener continuidad el movimiento impulsivo hasta como mínimo la parte alta del techo del rango, en el entorno de los 5,95-6 euros. Día. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra en un rango de lateralización desde septiembre del 2021 y además podría estar configurando una figura de hombro-cabeza-hombro invertido, que es una figura de agotamiento del movimiento bajista, periodo acumulativo y posterior movimiento impulsivo. Esta semana ha bajado a buscar apoyo en la parte baja del rango, desde donde ha iniciado un movimiento impulsivo que llevó a la cotización a buscar la parte media del mismo, donde ha vuelto a ser rechazada, cerrando la semana por debajo de la SMA 100 que viene presionando a la cotización. Fuerte incremento en el volumen de negociación motivado por la presentación del avance de ventas del primer trimestre. Tenemos al RSI al alza en zonas intermedias, con el estocástico en niveles de sobreventa. Por su parte, el MACD se encuentra intentando el giro al alza sobre línea cero y podría terminar dando corte al alza si continuase el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos una estructura de lateralización de cortísimo plazo, con su evento de sacudida o sprint entre las jornadas del lunes al jueves, con apoyo además en la SMA 200. Fuerte muestra de fortaleza que tras el rechazo no reingresa en el rango de lateralización previo, lo que es bastante positivo, y además contando con el apoyo de la SMA 50. Fuerte volumen en las jornadas del jueves y viernes puede que se mantenga la volatilidad bastante positivo mientras no se reingrese en el rango, en el entorno de los 0,0153 aproximadamente. En cuanto a las ventas, vemos que las ventas brutas del grupo empeoran un 6% por la pérdida de casi el 40% en los números de Argentina, pero en las ventas netas vemos una mejoría del 10% y en las ventas comparables del 7%. En cuanto a los números anuales, vemos cómo se está consiguiendo una mejoría en los últimos años que podría estar dando validez a la figura de hombro-cabeza-hombro invertido que comentaba, teniendo una mejoría tanto en las ventas brutas como netas, el EBITDA que pasa de 65 millones a 350 casi, las pérdidas que se reducen de 790 millones a 124 y la deuda neta que pasa de 1.300 millones a 545 aproximadamente. Grifols. En temporalidad semanal vemos cómo se siguen sucediendo las mechas inferiores en este zonal, por lo que podríamos pensar que hay fuerza compradora en dicha zona y desde aquí podríamos volver a iniciar un movimiento impulsivo de ataque a la parte media del canal bajista en el que se encuentra. Tenemos al RSI girándose a la baja en zonas intermedias bajas, con el estocástico en niveles de sobreventa. En temporalidad diaria vemos un rango de lateralización de cortísimo plazo que consigue en la jornada del viernes posicionarse por encima de la parte media y sobre la SMA 20. Tenemos al RSI girándose al alza en zonas intermedias, con el estocástico buscando el giro en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD buscando de nuevo posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, parece que podríamos estar ante un nuevo movimiento impulsivo en búsqueda de la parte media del canal bajista en el entorno de los 9,70, o incluso podría llegar hasta el siguiente punto de control, que sería el techo del rango de corto plazo en el entorno de los 10 euros. IAG. En temporalidad semanal se encuentra en estos momentos luchando por romper o superar la resistencia del VPOC, de la estructura de lateralización mayor en la que se encuentra desde 2020, que es el punto de mayor negociación y que está actuando como zona de resistencia. En dicha zona se encuentran también las SMA 20 y 100 semanales, que vienen presionando a la cotización las últimas semanas. Por último, tenemos la parte media de un rango de lateralización de corto plazo que podría estar en desarrollo. Tenemos cierre semanal por encima de todos ellos, y si esta semana lo confirma en cierres semanales,
podríamos estar ante el inicio de un movimiento impulsivo cuyo primer punto de control será 1,83, que es la parte media del rango de lateralización mayor, y en caso de superación el techo del rango donde se encuentran los últimos máximos, en el entorno de los 1,95. Indicadores al alza en zonas intermedias, y en caso de que se iniciase el movimiento impulsivo podría terminar dándose un corte al alza en el MACD. En temporalidad diaria vemos un rango de ultracortísimo plazo y tenemos la cotización buscando el techo, y además ha conseguido la superación de todas las SMAs que venían presionando a la cotización en dicho mini rango. Indicadores al alza en zonas intermedias o intermedias altas con recorrido hasta niveles de sobrecompra, y MACD posicionándose por encima de línea cero. Por tanto, parece que tenemos todo a favor para conseguir iniciar el movimiento impulsivo con los puntos de control comentados. Merlin Properties en temporalidad semanal. Vemos cómo baja a buscar la parte baja del rango de lateralización en el que se encuentra, aunque termina la semana con una vela que podría estar invitándonos a pensar que podría iniciar un movimiento impulsivo de búsqueda de la parte media del rango de lateralización histórico, donde se está posicionando la SMA 200 en los 8,40 aproximadamente. Vemos que se mantiene el interés en el volumen de negociación esta semana, con los indicadores al alza y RSI buscando zonas intermedias, mientras que el estocástico está todavía en niveles de sobreventa. Por último, en temporalidad diaria tenemos incremento en la negociación del viernes, que lleva la cotización a conseguir superar en cierres la SMA 20. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y vemos como el MACD está buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Primer punto de control u objetivo 8,20 y en caso de superación los 8,40, aunque tenemos a la SMA 50 en el entorno de los 8,30. NBI Burning Europe en temporalidad semanal. De nuevo desde la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2022 y con el apoyo de las SMAs 20 y 200 vuelve a iniciar un ataque al zonal de resistencia de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde febrero del 2022 y a la SMA 50 que viene presionando a la cotización en las últimas semanas. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y vemos como el MACD está buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por tanto, podríamos pensar que podría tener continuidad el movimiento impulsivo, y en caso de que así sea, los puntos de control que tenemos que tener en cuenta son: primero, la parte media del canal alcista en los 5,20. En caso de superación, techo del canal donde se encuentra la SMA 100, 5,50. Y por último, los últimos máximos y techo del rango de lateralización en los 5,65. En temporalidad diaria, solo comentar que el impulso se ha producido en la jornada del viernes con incremento de volumen, RSI con recorrido hasta niveles de sobrecompra, estocástico en parte media y vemos ligeramente cortado al MACD. En cuanto a los números, los ingresos se mejoran en un 6%, superando las previsiones en un 17%, y el EBITDA se sitúa en un margen del 18%, con un incremento de más del 12%, y superando las previsiones en un 27%. Tenemos el resultado del ejercicio en un margen del 4,3, lo que supone una reducción del 17% por el impacto de 239 millones contemplado en extraordinarios. En cuanto a la deuda financiera bruta se reduce en un 3% principalmente a corto plazo, la tesorería se reduce en un 9%, lo que produce que la deuda financiera neta se sitúe en un 4% superior en casi 23 millones. Tenemos el coste medio de la deuda en el 2,5% y el 69% lo tienen contratado a tipo fijo. En cuanto a la tesorería, que son 25 millones, pueden afrontar los vencimientos hasta mediados de 2025. Tienen 1,8 millones en créditos sin disponer y las previsiones para el segundo trimestre de 2023 son 13 millones de ingresos y un EBITDA de 2 millones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y si así ha sido, puedes ayudarme a hacer crecer la familia compartiendo el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Animarte a que te suscribas si no lo has hecho ya, que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vaya compartiendo y si tienes ideas para mejorar el canal, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.